Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de la página de Educación y Libertad en Facebook, Educación y Libertad en YouTube. Gusto enorme saludar a todos los seguidores de la página y a los nuevos suscriptores en el canal. En esta ocasión, este video está dirigido a docentes, especialmente maestros de primaria y del nivel básico. Esta presentación, que fue diseñada por el Ministerio de Educación para poder compartir y sacar algunas conclusiones del sistema que hoy se va a implementar o se está implementando para el trabajo de la educación de los niños después de la apertura de las escuelas en el ciclo lectivo 2021. Hablemos de modelo híbrido o de modalidad híbrida, que es la forma que se está utilizando para la enseñanza en este ciclo escolar. ¿Qué es un modelo híbrido? Se define sencillamente como la implementación de un sistema que permite desarrollar clases presenciales y asignar actividades y tareas para que los estudiantes complementen esas clases presenciales desde casa. Existe toda una teoría detrás de este modelo, pero hoy se ha empezado a utilizar en base a conocimientos previos o algunas tutorías que se han dado de manera poco planificada, ya que hubo mucho tiempo para que el Ministerio de Educación capacitara a todo el personal durante el año pasado, pero fueron acciones que no se llevaron a cabo y que siempre estuvimos esperando, y que hoy prácticamente pues hay que implementar un modelo del cual se conoce muy poco. A grandes rasgos, es una forma de enseñanza en la que se combina las clases presenciales y las clases a distancia. Por eso se llama modalidad híbrida. Entonces es una entrega educativa que combina el aprendizaje en el aula y el aprendizaje en casa para los niños y las niñas y las señoritas y los jóvenes. Entonces, desde la escuela hasta la vivienda, es así como funciona o es la forma en que se está entregando este sistema educativo para nuestros estudiantes. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el modelo híbrido? Existen herramientas que son básicas y que los estudiantes las tienen que tener. La forma en que el proceso se va dando primero implica con la planificación y organización de los estudiantes, es decir, la asignación de los grupos y la asignación de los horarios. Las clases son presenciales, se complementan con materiales educativos y encuentros presenciales de docentes y estudiantes. Los materiales educativos impresos son las guías, los módulos o los textos que el Ministerio de Educación está pendiente de entregar en nuestras escuelas primarias. Entonces, todo ello para el aprendizaje en el aula. Luego, el aprendizaje en casa se da a través de los materiales que se les entregan a los estudiantes, las guías de trabajo, las tareas que se les asignan. Acá nos hablan de una plataforma digital, medios de comunicación masiva y redes sociales. El Ministerio de Educación ha estado trabajando con clases a distancia por televisión, que son las que se han dado a través del Canal 11. También existe la plataforma Aprendo en Casa, pero el sistema o la forma en que estamos haciendo la entrega de la enseñanza o la forma en que se está trabajando, pues es a través de guías impresas que a partir del año pasado se han ido entregando. Entonces, es una forma bastante básica. Cabe mencionar que no se está haciendo uso de tecnología, ya que en muchas comunidades hay carencia del acceso de los sistemas de comunicación y de telefonía, y en muchas comunidades el internet es demasiado lento,
por lo que existe una gran brecha en el momento de querer utilizar el Internet para la aplicación y utilización de una plataforma. De igual manera, pues existen grandes carencias económicas en las familias para poder invertir en Internet. Este es un tema bastante trillado del cual ya se ha hablado mucho en otras ocasiones, ¿verdad? Pero cabe recalcar que también existen esas limitaciones. ¿Quién organiza la atención de los estudiantes en el modelo híbrido? Las escuelas, los centros educativos, los directores, estamos aplicando los protocolos de bioseguridad que a través del Ministerio de Salud se nos ha hecho entrega. Entonces tenemos 3 niveles de alerta, que son los más que se están dando últimamente, que es el rojo, el color naranja y el color amarillo. Serían 4 con el verde, pero actualmente no tenemos municipios que reporten dicha alerta de acuerdo a los casos que se estén dando. Entonces, el modelo híbrido permite dar asistencia a los estudiantes de la siguiente manera. Se distribuyeron los grupos en burbujas, burbuja A, burbuja B y burbuja C, si fuera el caso. Nuestras aulas, todas aquellas escuelas que tienen aulas de concreto y que tienen una capacidad más o menos de 56 metros cuadrados, podemos decir de que en color amarillo tienen una capacidad para 22 estudiantes y en color naranja una capacidad para 12 o 14 según las medidas. Entonces, basados en ese aforo, se planifican las burbujas de acuerdo a la cantidad de estudiantes que se tienen por sección. Esto de acuerdo a los protocolos que el Ministerio de Educación nos ha trasladado. ¿Qué aprenden los estudiantes en el ciclo lectivo 2021 o qué aprenderán? Hay que resaltar que se realizó una adecuación curricular basada en el CNB o en el Currículum Nacional Base. Entonces, esta adecuación curricular consiste en la priorización de contenidos y aprendizajes que son fundamentales de acuerdo a los grados que los estudiantes están cursando. Entonces, la selección de contenidos implica la priorización de áreas, es decir, que hay áreas básicas que se tiene contemplado atender en el caso de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y comunicación y lenguaje. Son las priorizadas hasta el momento por el personal técnico del Ministerio de Educación. Entonces, los aprendizajes han sido seleccionados a través de los contenidos y esto implica que existe un plan para recuperar, nivelar y consolidar los aprendizajes de los estudiantes de los niveles educativos, en los grados, en las etapas y en las fases. Entonces, ¿cómo se recuperarán los aprendizajes no logrados en el ciclo escolar 2020? Para todos es sabido que el tiempo es irrecuperable y que el año pasado la pandemia nos obligó a un confinamiento y a una cuarentena que se extendió. Creíamos que iba a ser extensa, pero no estaba contemplado que se iba a cancelar prácticamente el ciclo lectivo 2020. Entonces, hoy entramos en 4 fases: priorización, transición, nivelación y consolidación. Entonces, la priorización implica la selección de aprendizajes prioritarios, desde la selección de los contenidos y el diseño de unidades más cortas que permitan a los estudiantes desarrollar sus capacidades a través de las competencias que ya vienen asignadas. La transición implica que se tiene que dar una vinculación entre aprendizajes logrados con aprendizajes que quedaron pendientes del año pasado. Hay que hacer una cuestión crítica
sabiendo de que los aprendizajes del ciclo lectivo 2020 no fueron alcanzados y que existe una deficiencia bastante enorme en todos los grados en comparación con los años anteriores. Entonces, esa transición y esa nivelación implica un trabajo fuerte con los estudiantes en el cual docentes, padres de familia y estudiantes tenemos que estar en la misma sintonía, de manera que los padres tienen que asumir el compromiso de mandar a sus hijos a la escuela, que los niños asistan diariamente para aprovechar el turno de su burbuja y poder asimilar todas las instrucciones que su docente le permita para que realice un trabajo desde casa. Bueno, nivelación. Los aprendizajes no logrados, pues la mente de los estudiantes o todo aquello que nosotros quedamos saturar en los últimos meses, va a ser muy complicado que lo puedan asimilar. Para eso está la dosificación. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que esta nivelación lleva un proceso y que no estamos en términos de poder decir que en poco tiempo se va a dar esa nivelación o que vamos a alcanzar porcentajes altos, ya que las deficiencias que nuestros niños están manifestando del ciclo lectivo 2020 son muy grandes. Entonces se tiene que trabajar de manera muy comprometida con aprendizajes no logrados para poder encontrar esa nivelación. Y luego la consolidación de aprendizajes que se da según la planificación del Ministerio de Educación y que se alcanzará en el año 2024. De acuerdo a esto, ¿cuál es el rol de los docentes en el modelo híbrido? Bien, un modelo híbrido implica la selección de contenidos, la planificación de los aprendizajes del aula y lo que los estudiantes estarán realizando desde casa. Entonces, facilitar experiencias de aprendizaje que complementen el aprendizaje autónomo. Uno de los grandes retos que tiene este sistema, específicamente con niños en primaria, es la autodisciplina, la responsabilidad y las habilidades para el trabajo independiente, ya que este modelo implica autonomía para trabajar. Entonces, en primaria tenemos el gran problema que los estudiantes no están acostumbrados a trabajar solos. Siempre necesitan de un tutor, ya sea docente o el padre de familia, para que pueda trabajar con ellos de cerca y de alguna manera dar alguna exigencia para que los niños cumplan con sus horarios de clase, con sus horarios de trabajo en casa, ya que sabemos que igual en casa hay más distracción que en la escuela. Los niños puedan encender la televisión, entretenerse en algún teléfono, ponerse a jugar y perder el tiempo o el tiempo necesario para poder utilizar los periodos de estudio en casa. Entonces se necesita de mucha supervisión de mamá o de papá. Y como repito, el aprendizaje autónomo es todo un reto para los estudiantes y para los docentes en primaria. Entonces es algo que se tiene que trabajar fuertemente y potenciar esas capacidades, ya que nuestros estudiantes, si hablamos por la edad que tienen, si los ponemos a elegir, seguramente van a elegir jugar que estudiar. Entonces ahí es donde se tiene que hacer presión para que nuestros estudiantes estén sabidos que es una responsabilidad que les compete estudiar desde casa y en horarios distintos. También evaluación de los aprendizajes. Sabemos que existen varias modalidades para evaluar. Diseñar estrategias para la permanencia escolar y establecer canales de comunicación con las familias. Entonces,
Los docentes como tal tienen que tener la disponibilidad para atender a los estudiantes en distintos horarios, porque actualmente nuestra jornada ya no se limita a trabajar de 7 a 12 del mediodía. Entonces la disponibilidad para responder mensajes, para responder llamadas, para enviar textos, para complementar instrucciones a través de grupos de WhatsApp. Entonces, tener una comunicación más cercana y más fluida en la que permita que los estudiantes y los docentes tengan una comunicación eficaz. La creatividad y la flexibilidad del contenido, crear experiencias de aprendizaje y una visión para el diseño. Los docentes acá tenemos que poner mucho empeño y trabajar con tareas competenciales. Es decir, que cada tarea surja de la competencia del área que se esté trabajando, ya que existen muchas tareas que no significan nada para los estudiantes. Y acá es donde tenemos que vincular la escuela con la vida cotidiana de nuestros patojos, porque la gran distancia que ha existido entre las tareas que asignamos con la vida diaria implica que los estudiantes no le encuentren sentido a lo que les estamos asignando para trabajar. Entonces también sabemos que las tareas son el complemento y que también forman parte de una evaluación formativa. Entonces tenemos que ser muy creativos para diseñar las tareas y muy conscientes que cada tarea surja de una planificación. El caso del año pasado en muchos colegios donde vimos que a los niños, a los adolescentes, los saturaban de tareas. Entonces los docentes seguramente no tenían una planificación en base a cuántas tareas se tienen que asignar en la unidad, cuál va a ser su ponderación para cubrir la zona y luego de cuánto van a ser los exámenes parciales o las tareas para la evaluación final. Entonces es algo con el que el docente tiene que estar muy comprometido y muy sabido de que sus estudiantes no van a pasar únicamente haciendo tareas innecesarias. Por ejemplo, se quejaba un estudiante de segundo año de carrera de su maestra. Les mandó 15 fotos de páginas del libro de texto para que copiaran en el cuaderno y que luego de ser copiadas o trasladadas al cuaderno, los estudiantes mandaran las fotos de los textos que habían copiado. Entonces, esas tareas sabemos que no significan nada y que los estudiantes lo único que les produce es un aburrimiento. Tampoco podríamos pensar de que es para mejorar la letra, ya que después de escribir tanto, pues sabemos que los jeroglíficos terminan más torcidos que cuando uno inicia, ¿verdad? Entonces, mucha responsabilidad para poder trabajar con el tema de las tareas. ¿Cómo se realizará la evaluación de los aprendizajes en el modelo híbrido? Es un proceso de aprendizaje que implica la evaluación diagnóstica, que es lo que hemos estado haciendo en el primer mes. Ahí trabajando con los estudiantes nos hemos dado cuenta de todas las deficiencias que se presentan, de todos los aprendizajes que no fueron logrados. Luego, durante el proceso está la evaluación formativa, que de acuerdo a las tareas que se puedan convertir en investigación, en redacción, en la presentación de una actividad, entonces al final las evaluaciones o las tareas formativas nos van dando una nota que se convierte en evaluación sumativa y que al final la evaluación sumativa también implica la aplicación de una prueba objetiva en la cual se deben de medir los alcances, ya que es imprescindible una nota para poder llenar los cuadros de calificaciones. Entonces la evaluación del aprendizaje se da al inicio, que es la diagnóstica, durante el proceso, que es la formativa, y la sumativa, que es la acumulación de notas juntamente con una prueba objetiva, ya sea bimestral o de cada unidad. Acciones que son necesarias para la evaluación formativa.
Seleccionar estrategias de enseñanza y de evaluación que favorezcan el aprendizaje. Vincular la forma en que damos clases, la forma en que se está trasladando la teoría para luego evaluarla. Porque uno de los grandes errores es que se evalúa de una forma y se enseña de otra manera. Entonces, las competencias a desarrollar, las que fueron seleccionadas, tienen que estar enmarcadas de acuerdo a un proceso continuo. Entonces, esa es una cuestión muy propia de que el docente sabe y debe de conocer. Brindar oportunidades de mejoramiento de los aprendizajes y reconocer los aciertos y orientar cómo corregir los errores. Provocar reflexiones relacionadas con el aprendizaje. Hago un paréntesis acá para hablar acerca de retroalimentación. La retroalimentación en educación virtual y en educación a distancia, en estos modelos que se están utilizando, pues es muy importante, ya que le permite al estudiante un análisis de todos sus aciertos y desaciertos y un refuerzo por parte del profesor en los puntos donde quedaron todavía muchas dudas o en aquellas áreas o temas que el estudiante no logró asimilar de manera debida la información, la explicación, los ejercicios en el tema de los cursos prácticos como matemática o física fundamental, estadística, por ejemplo, para hablar de nivel medio. Entonces la retroalimentación permitirá al profesor reforzar las áreas que seguramente manifestaron deficiencias y le permitirá al estudiante agenciarse de información, de crítica, de reflexión para darse cuenta cuáles fueron los puntos donde tuvo mayores problemas. Utilizar diferentes instrumentos de evaluación. Existen muchas formas, muchas posibilidades. Las pruebas objetivas, las pruebas subjetivas, las escalas de rango, las listas de cotejo, la exposición. Creo que hay muchas posibilidades de las cuales nos podemos valer para evaluar a nuestros estudiantes, sabiendo que estamos en una modalidad diferente de la cual tenemos muchas dudas, pero que estamos implementando, buscando información del cómo, qué medios se utilizan y de qué manera hacemos mejor nuestro trabajo. Entonces, en esta presentación y a grandes rasgos, creo de que hemos compartido parte importante del modelo híbrido, de esta presentación que nos trasladó el SINAE y que fue compartida con directores y algunos docentes. Entonces, compañeros, tenemos el reto de sacar adelante este ciclo escolar, sabiendo que tenemos la amenaza sobre nuestras espaldas. Y digo amenaza porque es una gran responsabilidad el cuidado de nuestros estudiantes, porque están bajo nuestra custodia, están en nuestras instalaciones y somos nosotros los docentes y directores a quienes nos toca cuidar de los niños. Entonces, la implementación de los protocolos de bioseguridad, por portarnos estrictos en el momento que sea necesario. Hay gente que no quiere usar la mascarilla, hay gente que no quiere aplicarse el gel, hay niños que se quitan la mascarilla porque no la quieren utilizar. Entonces, el tema acá es inculcar hábitos y desarrollar hábitos de los cuales no estábamos acostumbrados, sabiendo que estamos enfrentando una nueva normalidad en la que implica estar abiertos y disponibles al cambio. Entonces, mi saludo muy cordial para todos los maestros y maestras de Guatemala que puedan ver esta presentación. Saludos cordiales y éxitos en todas sus actividades académicas, laborales y profesionales.